Hola, bienvenidos a el segundo capítulo del libro La Metamedicina, la curación a tu alcance de Claudia Rainville. En este segundo capítulo vamos a hablar de cómo funciona nuestro cerebro, qué partes lo componen y cómo interactúan ellas dentro de nosotros. Por eso lo considero muy importante, porque una vez que entendemos cómo funciona nuestro sistema operativo, empezamos a entender las asociaciones que realizamos internas y nos ayuda a comprendernos mejor y a poder también ir a momentos del pasado que generaron dichas asociaciones para poderlas cambiar de raíz, desde adentro hacia afuera. Este capítulo se titula Nuestro cerebro y su papel en las manifestaciones de equilibrio y desequilibrio. Empieza con una cita que dice: es bastante extraño que en la era de la informática nadie haya pensado que el cerebro, ordenador de nuestro organismo, pueda ser responsable de todas las enfermedades. Esto lo dice el doctor Reich Grithammer. Podemos comparar el cerebro humano con un ordenador que recibe continuamente información que después procesa, almacena, comunica a otros y ordena de forma adecuada. Los ordenadores han evolucionado mucho desde que salieron al mercado. Lo mismo pasa con el cerebro, que ha sufrido múltiples transformaciones a lo largo de su evolución. Los primeros seres vivos que aparecieron en este planeta provenían del océano. Después le sucedieron especies que gradualmente dejaron el mar para reptar por la tierra. Pertenecen a la familia de los reptiles y son los lóricos, como los cocodrilos, los ofidios, como las serpientes, los saurios, como los lagartos, y los quelonios, como las tortugas. La evolución de los reptiles habría dado lugar por una parte a los pájaros y por otra a los mamíferos anfibios. El primer cerebro que se desarrolló también lleva el nombre de cerebro reptiliano. Lo que actualmente nos queda de él corresponde a la zona de nuestro cerebro que llamamos el tronco cerebral y que incluye el bulbo raquídeo y mesencefalio. El cerebro reptiliano es el responsable sobre todo de los instintos y los reflejos innatos. La evolución prosiguió su curso y tras muchos milenios aparecieron los mamíferos. Consecuentemente, el cerebro aumentó su volumen y su capacidad. Este cerebro, llamado cerebro mamaliano, corresponde también a una zona de nuestro cerebro denominada cerebro límbico. Miles de años después, el cerebro, que comprendía la parte reptiliana y el cerebro mamaliano, se refinaron todavía más gracias al desarrollo de un cerebro formado por dos hemisferios cerebrales o neocórtex, que hace del ser humano la especie animal más evolucionada de la Tierra. Cada una de estas zonas, el tronco central, el cerebro límbico y el neocórtex, son reunidas en la caja craneal por encima del tronco cerebral y del cerebelo. Asume un importante papel en la supervivencia del cuerpo físico junto con el sistema nervioso y los órganos. Bueno, aquí también nos habla de la importancia del número 3 en nuestro sistema operativo y es nuestro cerebro se divide en tres partes muy importantes: el tronco cerebral, el cerebro límbico y el neocórtex. Todas estas están juntas en la caja craneal por encima del tronco cerebral y del cerebelo. Primero nos empieza hablando del neocórtex. También es llamado materia gris. El neocórtex está compuesto por más de 15.000 millones de neuronas y cada una de ellas posee la capacidad de un auténtico ordenador. Gracias a estas extraordinarias posibilidades podemos desplazarnos, comunicarnos con nuestro entorno y conservar la memoria de miles de informaciones que podemos utilizar en un momento u otro, ya se trate de números de teléfono, direcciones, fechas, nombres, vocabulario, sabores de alimentos, ruidos diferentes, entre otras. El neocórtex está repartido en los hemisferios del cerebro, en el izquierdo y el derecho. De manera general, el hemisferio izquierdo asume las funciones del orden racional, tales como leer, hablar, contar, pensar, analizar una situación y establecer asociaciones. Se relaciona con el pensamiento lógico y corresponde a nuestro aspecto emisor masculino yang. Controla la parte derecha de nuestro cuerpo. Es decir, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha y este está relacionado a la parte masculina, a todo lo racional.
El hemisferio derecho gestiona las emociones afectivas y emocionales, nos permite reconocer globalmente una situación y atribuirle un colorido emocional y sensitivo. Se relaciona con nuestra imaginación, nuestra intuición y participa en la actividad onírica. Corresponde a nuestra parte receptiva femenina yin. Rige la parte izquierda de nuestro cuerpo. Los dos hemisferios entran en contacto a través del cuerpo calloso que permite que cada uno comunique al otro su información. Por ejemplo, suena el teléfono y respondo. Por mi hemisferio derecho puedo reconocer la voz de la persona que me llama y determinar si está feliz o preocupada, pero puedo hablar con ella gracias a mi hemisferio izquierdo. Si no conozco a esta persona, también será el tono de su voz y lo que yo siento lo que me hará atribuirle la característica de simpática o antipática. Este intercambio de información entre dos hemisferios y la conclusión de ello determinarán mi forma de actuar, continuar la conversación o colgar. En general, las funciones que se le atribuyen al neocórtex son: 1. La recepción de la información. 2. El análisis y la recepción, percepción global y sensación. Y 3. La memorización de hechos y conocimientos tales como colores, letras del alfabeto, nombres, artes o ciencias, entre otros. El neocórtex es la sede del intelecto. Su papel principal es el discernimiento, ya que gracias a él podemos decidir lo que elegimos en nuestra vida concreta. A partir de estas elecciones favorables y desfavorables se elaboran las experiencias que nos permiten crecer en nuestro camino evolutivo. Bueno, entonces es complejo lo que se lee, claramente hay que irlo repitiendo y de pronto explicarlo para dejarlo claro. En el neocórtex se encuentran los dos hemisferios del cerebro, uno masculino y otro femenino, en la cual de manera cruzada son los que se encargan de la parte contraria del cuerpo, es decir, el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el de la parte femenina, se encarga de la parte derecha de nuestro cuerpo y viceversa. Nuestro hemisferio derecho del cerebro, que es la parte masculina, se encarga de la parte izquierda. Ahora vamos a hablar del cerebro límbico. El cerebro límbico o mamaliano se considera el centro del cerebro, puesto que esta zona cerebral garantiza la transmisión entre el neocórtex y el hipotálamo. El cerebro límbico interviene en todos los niveles de tratamiento de información. Al principio, cuando entra una información, filtra lo que debe enviarse directamente al neocórtex o lo que precisa una acción inmediata. En el momento de actuar, motiva la acción planteada por el hipotálamo, que a su vez actúa sobre los órganos mediante los sistemas neurovegetativo y endocrino. Por último, memoriza la conclusión dada por el neocórtex y la acción decretada en lo que llamamos memoria emocional. Esta conclusión se memoriza como agradable y a repetir, o como desagradable y a evitar. Tomemos la expresión "el gato escalado del agua fría huye". ¿Qué significa este proverbio? ¿Por qué el gato le teme al agua fría? En realidad, el gato le da miedo del agua simplemente. Imaginemos que un gato errante encuentra a una persona que detesta a los gatos. Para alejarle le rocía agua hirviendo. Durante esta primera experiencia, la información recibida por el cerebro límbico se lleva al neocórtex para ser tratada por sus hemisferios. La conclusión resultante será agua igual a peligro a evitar. El cerebro límbico, al recibir esta información, motiva al hipotálamo, repercutiendo en los sistemas neurovegetativo y endocrino que actúan sobre los órganos del gato para suministrarle la energía necesaria para huir y adaptar así su organismo a la quemadura. La adaptación puede considerarse como la fase de recuperación o curación del organismo. Además, la conclusión agua igual a peligro se memoriza como algo a evitar en la memoria emocional del gato. ¿Qué pasará cuando este gato reciba de nuevo algunas gotas de agua inofensivas? La información agua será retenida por el cerebro límbico, que posee en su memoria la ecuación agua igual a peligro. El cerebro límbico reaccionará inmediatamente para motivar de nuevo la acción registrada durante la primera experiencia en la que el gato fue escalado. Enviará al hipotálamo un excedente de energía para que el gato huya y se proteja de una posible quemadura. Tomemos ahora una experiencia que yo viví cuando tenía 5 años. Mi madre trabajaba entonces fuera de casa. Como yo sabía que ella volvía en autobús a las 5 de la tarde, la esperé sentada en la escalera de la casa de mis abuelos. Cuando vi que bajaba del bus, corrí hacia ella esperando que me abrazara, pero mi madre no lo sabía. Así que, queriendo complacerme,
sacó 5 céntimos de su monedero y me los dio. Yo los cogí y fui a la tienda al lado a comprarme una bolsa de patatas fritas. ¿Qué pasó en mi cerebro? 1. El acontecimiento. Me entusiasma la idea de ver a mi madre. Deseo que me abrace para sentir que me quiere y que soy importante para ella. Ella llega y me da una moneda. Mi neocórtex recibe la experiencia, después la lleva hacia mi cerebro límbico que, no teniendo ningún precedente memorizado de esta experiencia, vuelve a enviar la información al neocórtex para cotejarla con mis dos hemisferios. 2. La confrontación. Mi hemisferio derecho percibió la situación de manera global y el sentimiento que albergó es de decepción. Me siento decepcionada. Con mi hemisferio izquierdo analizo la situación y me digo, no era dinero lo que yo quería, sino que me abrazara. Conclusión, esta experiencia no es agradable, por consiguiente es a evitar. La conclusión que resulta es dinero igual a falta de amor. La acción. La motivación para actuar proviene del verbo límbico. Como me siento decepcionada y triste, este me motiva para buscar consuelo. Esta motivación de mi cerebro límbico hace que, con la moneda en la mano, vaya a la tienda a comprar una bolsita de patatas fritas que me gustan mucho. Después mi cerebro límbico pone en la memoria la ecuación, dinero igual a falta de amor. La información, voy a la tienda a comprar patatas fritas, va a los hemisferios del neocórtex. De nuevo hay una confrontación. El hemisferio derecho dice, me siento como una persona mayor cuando puedo ir a comprar a la tienda sola. Y el izquierdo dice, no es frecuente que pueda comer patatas fritas. La conclusión será, esta experiencia es agradable y a repetir. Sin embargo, esta experiencia se une al precedente que se le memoriza como dinero igual a falta de amor. Entonces ahora se le añade patatas fritas igual a consuelo. Acción o motivación. De ahora en adelante, cada vez que me sienta sola, triste o cuando nadie me haga caso, mi cerebro límbico enviará automáticamente a mi hipotálamo el sabor de las patatas fritas para consolarme. Más adelante, otras situaciones parecidas me harán explorar la ecuación dinero igual a falta de amor a cosas materiales igual a falta de amor. Hasta ahora, personalmente creo que es muy importante reconocer este ejemplo porque podemos entender en qué momentos el consumo de ciertos alimentos o sustancias han creado este tipo de asociaciones. Es decir, me siento triste, como azúcar. Por lo tanto, comer azúcar es igual a suplir ese sentimiento. Claramente el ejemplo es mucho más complejo, pero puede ayudarnos a entendernos por qué consumimos lo que consumimos y de qué manera lo hacemos. Continuamos entonces. Una de esas situaciones fue una fiesta de Navidad. Aquí nos van a dar otro ejemplo. Mi madre me dio un regalo 2 días antes porque iba a ausentarse. Como lo que yo quería era que ella estuviera allí, me senté decepcionada de nuevo. Y mi conclusión fue, cosas materiales igual a falta de amor. Siendo ya adulta me encontré con situaciones similares a las de mi pasado. Por ejemplo, mi esposo queriendo hacerme feliz. Me ofrecía todo lo que deseaba materialmente. Para poder hacerlo trabajaba muchas horas, de manera que nunca estaba en casa. La ecuación cosas materiales igual a falta de amor se amplificaba hasta tal punto que no podía creer que este hombre me amaba. Cada una de las experiencias emocionales vividas desde nuestro estado fetal ha dado lugar a una o a varias conclusiones que se han almacenado en la memoria emocional de nuestro cerebro límbico, haciéndonos reaccionar de manera inadecuada. En este pequeño párrafo resume casi todo lo anterior, y es cada una de las experiencias emocionales vividas desde nuestro estado fetal ha dado lugar a una o a varias conclusiones que se han almacenado en la memoria emocional de nuestro cerebro límbico, haciéndonos reaccionar de manera inadecuada. Tomemos como ejemplo la experiencia que puede tener un niño que nace en un hospital. El bebé acaba de pasar por 9 meses en el calor del cuerpo de su madre y está a punto de nacer. Cuando llega al mundo, le acoge unas manos hábiles y expertas, pero que a su vez les falta suavidad y ternura. Después se le hace pasar rápidamente a una serie de exámenes médicos, le ponen un pañal y se le dejan en una cuna alineado con otros niños recién nacidos para recibir los cuidados necesarios. Este tipo de nacimiento puede ser muy traumático y tener repercusiones en la vida del niño y del adulto en el que se convertirá, porque la conclusión de esta experiencia podría ser separación igual a sufrimiento. Más tarde,
El niño puede ponerse a llorar cada vez que una persona quiera retirarlo de su madre para poder tomarlo en sus brazos. Una vez adulto, podrá manifestar una dependencia afectiva, motivada por este miedo a la separación. A veces es triste descubrir cómo el progreso nos ha dejado a las leyes naturales, nos ha alejado de las leyes naturales y del sentido común. ¿No sería más sensato que el recién nacido se quedara junto a su madre durante un periodo de adaptación? Es admirable comprobar que en países como India, en los que la mujer lleva a su bebé pegado a ella desde su nacimiento hasta el momento en el que puede echarse a andar, no se encuentran prácticamente casos de depresión nerviosa. A continuación, veamos otro ejemplo que nos hará comprender el fenómeno de la resonancia. Primero, la situación. Benoit tiene 4 años. Una noche se siente enfermo y se levanta y va a la habitación de sus padres a pedir ayuda a su mamá. Su padre se despierta y en un arranque de ira le dice: deja dormir a tu madre y ve a tu habitación. 2. La confrontación entre los hemisferios. Con su hemisferio derecho se siente triste y abandonado a su suerte. Con su hemisferio izquierdo analiza la situación y de esta manera piensa: estoy enfermo y mi padre me regaña. Eso quiere decir que no me quiere y que no valgo nada para él. Benoit vuelve a su habitación. Conclusión, y la información que memorizará será: no responder a mis necesidades es igual a abandono, lo cual se sobreentiende como no me quieren, no valgo nada para ellos. Esta experiencia, al ser desagradable, será pues a evitar. 4. La acción. Como Benoit está triste, el cerebro límbico le motiva a buscar consuelo. Benoit abraza a su osito de peluche y se duerme. ¿Qué va a pasar después con Benoit? Como tiene miedo de revivir este abandono, tiende a organizarse él solo con frecuencia, e incluso cuando se arriesga a expresar sus necesidades, le hace tan débilmente que se encuentra confrontado con el olvido del otro. De nuevo, interpreta el olvido como un desinterés, que para él significa que el otro no le quiere. Cada vez que una situación de este tipo se produce o que Benoit se siente solo frente a dificultades en las que necesita ayuda, siente que le invade un gran cansancio que le incita a dormir. Este cansancio es debido a la acción del cerebro límbico sobre el hipotálamo que intenta consolarle. Un día Benoit se arriesga a pedirle a Linnea, su prometida, algo muy importante para él. Le pregunta si después de su trabajo puede ir a buscar un documento que necesita para poder analizarlo en la noche. Linnea acepta encantada. Al salir de su trabajo, Linnea se detiene en una tienda y se ve olvidada por completo del documento de Benoit. Cuando se ven, hacia las 8 de la tarde, se acuerda de repente del encargo de Benoit y le dice que lo siente, que se le ha olvidado. Benoit se enfurece de manera desmesurada en relación con el incidente en sí y le dice gritando: no te pido nunca nada, y por una vez que te pido algo, lo olvidas por completo. Si eso es lo que valgo para ti, más vale que lo dejemos de inmediato. Lynette no comprende su reacción. Lo que no sabe es lo que para ella no tiene demasiada importancia, hace sufrir enormemente a Benoit. Esta situación está en resonancia con otros momentos en los que se ha atrevido a pedir algo. El rechazo o el olvido del otro lo vuelve a llevar a lo que tiene grabado en su memoria emocional. Es decir, si no se ocupa de lo que le pido, no valgo nada para ella y no me quiere. Estas situaciones repetitivas llevarán a Benoit a aislarse para no sufrir más por este sentimiento de abandono. Mientras Benoit no libere su memoria emocional, la información de no valgo nada para ellas, si no responde a mis necesidades, va a tener problemas en sus relaciones con los demás, provocando muchas emociones que repercutirán en su salud y en su bienestar. Lo más interesante de este ejemplo es que todos vivimos ese tipo de situaciones, donde algo muy importante para nosotros no significa nada o no significa lo mismo para el otro. Tener simplemente el concepto de eso en nosotros va a hacer que cuando alguien actúe de manera desmesurada sobre una situación que para nosotros es menor, sabemos que es un tema que viene del pasado y que es importante para la persona y que debe trabajar y sanar. Cuando una determinada situación provoca en nosotros una reacción emocional, hay muchas probabilidades de que esta situación esté en resonancia con un acontecimiento del pasado grabado en nuestra memoria emocional. Además, los trabajos de algunos psicólogos interesados por este fenómeno indican que la información llega al cerebro derecho es determinante.
Acusar al otro de ser responsable de nuestra reacción, desear que él o ella cambien, no es la solución. Cuando nos encontremos en una situación similar, reaccionaremos de la misma manera, a menos que transformemos el dato memorizado en el cerebro límbico. La memoria emocional del cerebro límbico contiene la respuesta a muchas causas de malestares y enfermedades. Veamos ahora el caso de Carol, que padece obesidad desde su adolescencia. Acaba de cumplir 13 años y en el transcurso del pasado año su cuerpo ha sufrido una agradable transformación. Ha pasado de ser una niña a ser una joven muy bonita. Su padre no para de decirle lo guapa que es y le gusta bromear sobre sus senos. Un fin de semana su madre tiene que ausentarse. Carol se queda sola en casa con su padre. Por la noche va a la cama de Carol algo ebrio, no dice nada, pero sus manos exploran el cuerpo de Carol. Ella tiene miedo y no se atreve a decir una palabra. Sus caricias se hacen insistentes y terminan en abuso. Cuando su padre se va de la habitación le dice, no cuentes nada a nadie de lo que ha pasado. Si lo haces diré que me has provocado porque realmente eso es lo que has hecho, me has provocado. Carol está fuera de sí y tiene ganas de llorar, gritar y vomitar. Veamos lo que ha pasado en su cerebro durante esta experiencia y las repercusiones que tendrán después. Vale la pena recalcar que si alguna de esas experiencias te molesta o te ves reflejado en ellas, es importante escucharla más allá de que haya de pronto una crisis o si haya un malestar. ¿Por qué? Porque aquí nos van a explicar qué es lo que pasa dentro del cerebro para poder salir de ahí. Entonces, el suceso es recogido por el neocórtex y llevado después al cerebro límbico para volver de nuevo al neocórtex a fin de ser cotejado. Notemos que aquí la confrontación no se realiza necesariamente de manera unilateral, sino que puede darse de varios intercambios de información entre hemisferios para llegar a una o varias conclusiones. Aquí están los diferentes cambios de información. El hemisferio derecho, Carol se siente abandonada. El hemisferio izquierdo, mi madre me ha dejado sola con mi padre, no tengo a nadie con quien pueda contar. Hemisferio derecho, Carol se siente culpable. Hemisferio izquierdo, es por mi culpa, yo soy quien la ha provocado. Hemisferio derecho, Carol siente vergüenza. Hemisferio izquierdo, ya no soy virgen. Hemisferio derecho, Carol experimenta una profunda repugnancia y se siente sucia. La conclusión es que esta experiencia es desagradable, es decir, a evitar. Carol memorizará guapa igual a provocas al otro y este abusa de ti. Para evitar revivir tanto la culpabilidad de haber provocado a alguien como el abuso de aquel al que cree haber provocado, el cerebro límbico hará que no oiga más la frase eres guapa, según lo que haya memorizado como contrario a guapa. Como la imagen de belleza transmitida por los medios de comunicación es delgadez de las modelos, muchas mujeres han aprendido a asociar la belleza con la delgadez. Sin embargo, en la época del Renacimiento, una mujer delgada no respondía a los criterios de belleza de aquel entonces. Es una cuestión de modas y de épocas, no únicamente de kilos. Sin embargo, Carol ha asociado el exceso de peso con no ser atractiva, de modo que el cerebro límbico para protegerla pedirá al hipotálamo una retención de agua y de grasa. Cada vez que le digan que es guapa, incluso si ya tiene 25 kilos de más, el mensaje filtrado por el cerebro límbico pedirá automáticamente más grasa a su fiel ejecutor, el hipotálamo. Esto explica por qué Carol no logra adelgazar a pesar de las numerosas dietas a las que se ha sometido. Basta que pierda unos kilos y le digan que es guapa para que los vuelva a ganar rápidamente, y a menudo más de los que había perdido. En su memoria emocional tiene registrado guapa igual a peligro de abuso, más culpabilidad. El papel principal del cerebro límbico es garantizar nuestra supervivencia, evitando hacernos revivir experiencias consideradas desagradables y haciéndonos revivir lo que se considera bueno y a repetir. El problema fundamental del cerebro límbico es que no piensa, no posee el discernimiento necesario para ver qué experiencias a evitar podrían ser favorables para nosotros y cuáles a repetir. Sin embargo, repercutir perjudicialmente sobre nuestra salud. Puede repercutir perjudicialmente sobre nuestra salud. Por ejemplo, la persona que enferma, tras haber pasado por una situación en la que se ha sentido abandonada, puede haber memorizado en conclusión, estar enferma es igual a se ocupan de mí y me quieren. De esta forma, cada vez que se sienta abandonada, su cerebro límbico le pedirá automáticamente al hipotálamo un problema en alguno de sus órganos a fin de enfermar y conseguir que se ocupen de ella.
Estos son los recursos que hay que despertar para poder liberarnos de muchos malestares, enfermedades, miedos, angustias, sentimientos de vergüenza, de rechazo, de impotencia, etc. ¿Cómo se logra esto? A través de un estado de relajación. Tenemos que restablecer la situación en su orden cronológico. ¿A qué edad? ¿Qué año? ¿En qué momento? Necesitamos visualizar la circunstancia, el lugar, las palabras intercambiadas, los gestos, los sentimientos, entre otros. Al revivir esta situación, puede resultar saludable expresar lo que en su momento no se dijo, ya se trate de una necesidad, decepción, tristeza, enfado, repugnancia u odio. Además, debemos permitir que la persona implicada nos diga por qué ha actuado así, a lo que ha querido decir con sus palabras. Quizá oigamos decir que no era consciente del daño que nos hacía, que lo siente o que nos pide perdón. El trabajo tiene como objetivo transformar estas ecuaciones que no nos son favorables en otras que sí lo serán. Retomemos el ejemplo en el que espero a mi madre. Me pongo en la situación en la que tengo 5 años. Veo cómo llega el autobús, se para y se abre la puerta. Corro hacia mi madre. Tengo ganas de acurrucarme en sus brazos. Mi madre abre su monedero y me da una moneda de 5 céntimos. Esta vez oigo decir a la niña de 5 años: mamá, no es tu dinero lo que quiero, es tu amor. Y mi madre responderme: cariño, este dinero representa mi trabajo y por lo tanto mi amor hacia vosotros. Es por eso que mamá va a trabajar para ganar dinero para alimentaros, vestiros y ofreceros pequeñas chucherías. La niña piensa: pero mamá, lo que quiero es que me abraces. Y la madre responde: puedes tener las dos cosas. Y entonces veo a la niña que yo era acurrucarse entre sus brazos. Por supuesto, esto no ocurrió cuando yo tenía 5 años. Sin embargo, algo muy importante que debemos saber. El cerebro límbico no diferencia entre lo real y lo imaginario. Para él solo importa lo que se siente. Cuando le doy estas nuevas imágenes y las vivo como verdaderas, él las acepta. Automáticamente modifica la ecuación que era dinero igual a falta de amor por dinero igual a amor que hace esfuerzos para ganarlo. Además, esto provoca el sufrimiento de una nueva ecuación que será favorable para mí. Cuando pido lo que necesito, me lo dan e incluso recibo algo más. Mientras conserve la ecuación dinero igual a falta de amor, siempre reaccionaré a lo material con rechazo. No queriendo nada material de este modo, siempre sufriría pérdidas que cada vez más me enfrentaba a algo relacionado con las finanzas. E incluso si el hombre que amaba me daba demasiado en el plano material, para mí significaba inconscientemente que no me quería y tenía que alejarme de él. Además, la ecuación patatas fritas igual a consuelo me llevaba a consolarme comiendo chucherías crujientes cada vez que me sentía triste. Todo esto me hacía hundirme cada vez en mi sufrimiento. Mientras permanezca el consuelo, no podremos liberarnos del sufrimiento que llevamos. Algunas personas han aprendido a consolarse con los cigarrillos o con otras con la comida o otras con relaciones sexuales. Cuando pienso que no hubiera tenido más que pedir a mi madre que me abrazara, comprendo que la clave para salir de esta cárcel emocional es dejar de consolarme y en su lugar experimentar mi pena expresándosela a una persona que pueda entenderme. Al dejar de reprimirla, puedo librarme de ella. Por lo tanto, todo lo que reprimimos acaba por desbordarnos y salir a la superficie. Y si ahora adopto la ecuación dinero igual amor, podré recibir cualquier cosa material del hombre al que yo quiero y ver todo su amor en esos objetos. Este ejemplo puede dar la impresión de que esto es algo sencillo y fácil. Sencillo sí, fácil no. Cuando hemos aprendido a refugiarnos en el hemisferio izquierdo a fin de congelar nuestras emociones y no sentir nada, liberar y transformar las situaciones grabadas en nuestra memoria emocional supone un gran desafío. Algunas personas creen que morirán si vuelven a sentir una emoción que han vivido de manera dramática, porque para protegerse han ocultado por completo sus recuerdos. Traer esos recuerdos a la conciencia no estará fácil, pero en ello reside la clave para curar muchas enfermedades. Al querer huir de una situación que nos hace daño, huimos también de lo que nos permite liberarnos de ella. Para liberar estos recursos emocionales podemos necesitar la ayuda de un terapeuta que nos acompañe en este proceso. Cuando nos sentimos bien acompañados y tenemos confianza, el proceso liberador es extraordinario. Esa confianza es indispensable, puesto que el miedo a cualquier peligro hace que nuestro cerebro límbico se cierre automáticamente.
Recordemos que esta reacciona a todo lo que pueda parecer una amenaza para nuestra supervivencia. Si tras una historia de amor que ha terminado y que nos ha dejado con un sentimiento de tristeza hemos grabado amar igual a sufrir, cualquier tentativa de amar que se haga después se traducirá en miedo a llegar demasiado lejos en una relación amorosa o en un deseo de destruirla cuando comience a ser más intensa. Aquí interviene el cerebro límbico con su fiel acólito, el hipotálamo, para hacernos explorar sin razón o incluso para comenzar a cerrarnos, creando así un conflicto. El descubrimiento de la memoria emocional fue posiblemente a uno de los hallazgos más importantes de mi vida, puesto que en ella residía la clave para la liberación de un patrón enfermizo y conflictivo en mis relaciones. Ahora pasamos a hablar de la tercera parte del cerebro, que es el hipotálamo. Y dice, el hipotálamo es un centro nervioso situado entre los hemisferios cerebrales, dotado de vías nerviosas que llegan y salen de él. Forman el centro superior de todo el sistema neurovegetativo y del sistema endocrino, sobre él el que actúa a través de las neurohormonas, que desencadenan secreciones de hormonas hipofisiarias. Es muy importante comprender cómo funciona el hipotálamo, por su gran repercusión en la actividad de nuestros órganos. El hipotálamo rige las actividades del sistema neurovegetativo, que a su vez coordina las relaciones entre las vísceras y garantiza la regulación de las funciones llamadas vegetativas o automáticas, es decir, aquellas que son independientes de nuestra voluntad consciente, como pueden ser respirar, dormir, crecimiento del pelo, de las uñas, etc. Para ello, el sistema neurovegetativo posee dos grandes circuitos, el simpático y el parasimpático. El simpático estimula todo lo que está biológicamente previsto para mantenernos en un estado de alerta y de potencial combatividad. Es el que asume las funciones automáticas durante los periodos en que estamos despiertos y dedicamos a nuestras ocupaciones. También es el que interviene en las situaciones estresantes. El parasimpático estimula nuestras funciones de descanso y de recuperación, por consiguiente, predomina en nuestro periodo de sueño. El parasimpático libera una hormona llamada acetilcolina, la cual activa las secreciones lacrimales y salivares, provoca la contracción del iris, ralentiza el corazón, aumenta la secreción gástrica, acelera el proceso digestivo y el tránsito intestinal y regula el esfínter de la vejiga, además de tener una acción constructiva sobre los bronquios. Si por estas razones que veremos más adelante uno de estos sistemas trabaja en exceso, lo hará en detrimento del otro. Por ejemplo, una sobrecarga en el simpático puede provocar insomnio, pérdida de peso, pérdida de apetito, aumenta de la tensión arterial o nerviosismo, o a menudo lo llamamos estrés. Por el contrario, si cuando estamos despiertos predomina el circuito parasimpático, el sistema nervioso se conecta con una frecuencia más apta para la recuperación, provocando el cansancio, la falta de energía, una necesidad de descansar o de dormir, mayor necesidad de comer, mejor circulación sanguínea que puede bajar la tensión arterial si ésta era demasiado elevada, lágrimas, etc. Hay que tener en cuenta que determinados alimentos o medicamentos pueden actuar uno sobre el otro de los circuitos nerviosos. El hipotálamo también rige el sistema endocrino, es decir, todo lo que se refiere a las glándulas endocrinas, las glándulas que vierten sus secreciones directamente en la sangre. Estas son las tiroides, las paratiroides, las suprarrenales, las glándulas genitales y la hipófisis, considerada la glándula maestra, puesto que dirige a las anteriores. El hipotálamo asume sobre todo un papel ejecutor, no analiza, no intenta saber si una orden es favorable o no, se contenta con ejecutarla, puesto que el hipotálamo es un ejecutor. ¿Podemos utilizarlo a nuestro favor o en contra nuestra? Sí, y voy a explicar cómo. Por regla general, cuando nos adormecemos, estamos en un estado de relajación o experimentamos cierto cansancio. Funcionamos con el sistema parasimpático. La repetición de determinadas palabras o frases puede llevar al hipotálamo a ejecutar dichas órdenes oídas en un modo repetitivo. Veamos un ejemplo bastante conocido. Si ponemos el brazo de una persona
Si ponemos en el brazo de una persona en estado de hipnosis una moneda fría y le decimos que está al rojo vivo, en algunos minutos aparecerá sobre el brazo un enrojecimiento y después una ampolla exactamente en el lugar de la moneda. Todos los especialistas en hipnosis afirman que la sugestión, para ser eficaz, debe realizarse con palabras sencillas y sobre todo suministrar imágenes mentales. En este caso, la sugestión, al no ser retenida por el filtro del cerebro límbico, va a formar al neocórtex, va a informar al neocórtex de que hay una moneda ardiendo en el brazo. Automáticamente, este estímulo ordena una cascada de reacciones fisiológicas que llevan al hipotálamo a hacer lo necesario para adaptar al organismo. Es por este ejemplo que es muy importante todo lo que hacemos antes o después de dormir, antes de dormir y cuando nos despertamos, porque tenemos la capacidad de interactuar con nuestro hipotálamo como ejecutor y darle información adecuada. La visualización y la hipnosis podrían generar a través del hipotálamo un proceso curativo, sí, pero no siempre. Ahora veremos por qué. Tomamos la historia de una mujer que había acumulado sobrepeso tras una segunda separación. Se le sugirió que se visualizara delgada y que encontrara fotografías suyas de cuando estaba en buena forma. Sin embargo, cuanto más visualizaba esas fotos, más aumentaba de peso, porque dichas fotos correspondían al periodo en el que tenía una relación de pareja. Su primera y segunda relación habían sido decepcionantes. En la primera, su marido le engañó durante varios años. Esta intolerable situación hizo que ella decidiera romper la relación. En la segunda, fue su marido quien la dejó por otra. En su memoria emocional había grabado relación con un hombre igual a sufrimiento. Su sobrepeso era la protección de su cerebro límbico, porque ella creía que ningún hombre se sentiría atraído por ella a causa de su obesidad. Así, cuanto más estimulaba su hipotálamo con imágenes de delgadez, más reaccionaba el cerebro límbico para protegerla, ordenando cada vez más mayor sobrepeso. Esto nos lleva al punto de partida, a esta zona de nuestro cerebro que garantiza la transición entre el neocórtex y el hipotálamo, y eso mismo sucede con la hipnosis. Se puede intervenir mientras no haya un filtro que bloquee el paso a la sugestión. Esto lo podemos comprender muy bien con un ejemplo sobre los ordenadores. Supongamos que yo quiero introducir un dato en mi ordenador. Lo escribo en mi teclado y después pido que se grabe en tal archivo. Hasta aquí ningún problema, el ordenador ejecuta mis órdenes. Pero ahora le pido que coloque este nuevo documento en un archivo secreto. Si cuando creé el archivo le di la orden de hacer sonar una alarma cada vez que intentara abrir el archivo sin el código de acceso, ¿qué pasaría si quiero abrirlo y he olvidado el código? En cada una de mis tentativas sonará la alarma. Lo mismo pasa entre el cerebro límbico y el hipotálamo. Si hay un informe graduado en los archivos, si hay un informe guardado en los archivos de la memoria emocional, no se podrá intervenir directamente sobre el hipotálamo. Cada vez que se intervenga sobre el tema en cuestión archivado en esta memoria, el hipotálamo actuará en consecuencia. En el caso de esta persona, cada vez que quiera abrir el informe de delgadez, sonaba la alarma y así acumulaba un mayor sobrepeso, pues había introducido previamente el código. Si soy delgada, puedo atraer a un hombre y una relación igual a sufrimiento. Para protegerse de esa situación, su cerebro límbico interviene en el hipotálamo a través del sistema endocrino, para que las glándulas fabriquen hormonas que contribuyan a hacerle engordar o a conservar el exceso de peso. Sin embargo, si el cerebro límbico no ha archivado nada, la información repetitiva alcanza al hipotálamo y éste la ejecuta. Todos los expertos en publicidad saben que las sugestiones más arraigadas se obtienen a fuerza de repetición. Lo mismo ocurre con las frases o expresiones que repetimos con frecuencia. Un hombre, un hombre repetía a quien quisiera oírle que daría su brazo derecho para que su hija se curase. Cuando la curación de su hija se confirmó, este hombre perdió su brazo derecho en el engranaje de una máquina mientras realizaba su trabajo. Mi hija utilizaba la expresión "eso me ha golpeado" para indicar que algo le había llamado la atención. Lo repetía tan a menudo sin darse realmente cuenta de lo que decía, hasta que un día, caminando por la acera con una amiga, la atacaron y golpearon en la cara. Karina
que había crecido con el concepto de responsabilidad, se preguntó cómo y por qué se había encontrado en esta situación, lo que comprendió cuando le hice observar la cantidad de veces que repetía dicha frase en un mismo día. Desde entonces cambió su expresión por "me ha impresionado". Cuando tomamos conciencia del efecto de estas repeticiones, optamos por las que nos son favorables y nos apresuramos por eliminar las desfavorables. Profundizaremos más en el tema en el capítulo "Cómo utilizar las programaciones de manera adecuada". Hasta ahora hemos visto cómo funciona el hipotálamo cuando está conectado al sistema parasimpático. Veamos ahora cómo funciona cuando se conecta con el simpático. De manera general, cuando una tarea nos motiva y nos entusiasma, funcionamos con el sistema simpático, el cual nos suministra la energía necesaria para poder cumplir con ella. Este sistema nos mantiene despiertos hasta tarde por la noche después de una larga jornada de trabajo, si debemos conducir, terminar un proyecto que nos apasiona o entregar un trabajo a tiempo. A veces recibe el nombre de estrés productivo. Este tipo de estrés incluso puede hacernos realizar hazañas inimaginables. El ejemplo clásico de una mujer que levanta una parte del peso del automóvil para liberar a su hijo que se encuentra aplastado debajo de una rueda. En otras circunstancias no había podido mover ni levantar incluso un peso mucho menor. ¿Cómo se explica tal hazaña? Una fuerte emoción intervino en su hipotálamo a través de su sistema simpático para liberar la adrenalina producida por las suprarrenales, a fin de poder realizar este esfuerzo sobrehumano. Sin embargo, a veces si su acción es demasiado fuerte puede causarnos la muerte. Tomemos otro caso muy conocido, a causa de un error. Un técnico se encontró de repente encerrado en un vagón frigorífico. Al abrir el vagón, los empleados del ferrocarril lo hallaron muerto por la hipotermia. Había escrito en el papel sus últimas horas, incluyendo todo tipo de señales sobre su muerte a causa del frío. Esto supuso un gran enigma para los empleados del ferrocarril, puesto que el sistema de refrigeración no funcionaba. Este único murió a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Qué pasó? Cuando el técnico se dio cuenta de que estaba encerrado en ese vagón frigorífico, sintió un auténtico pánico y pensó: voy a morir de frío. Y esta información prevaleció sobre aquella que todos los receptores de temperatura de su cuerpo le comunicaban. Una emoción violenta, provocada por el miedo, el enfado o la pérdida de un ser querido, puede imponer a nuestro organismo cambios fisiológicos capaces de afectar nuestros órganos y complicar gravemente nuestra salud. De igual manera, cuanta más emoción se sienta al recibir una información, más fuerte será la respuesta del hipotálamo, porque la emoción dirige la energía a cada situación concreta. Veamos un último ejemplo para comprender bien el funcionamiento del hipotálamo mediante el sistema neurovegetativo que comprende el circuito parasimpático y simpático, los cuales a su vez forman el sistema nervioso que rige los órganos. Al examinar su pecho, una mujer descubre que tiene un bulto. Va al médico y éste le manda una mamografía, recomendándole que le lleve los resultados a cabo de 2 semanas. Cada día que pasa, la mujer se preocupa más por el pequeño bulto, sin hablar de ello con nadie, y piensa: ¿y si fuera cáncer? Mi madre murió de cáncer, mi tía también. Estos pensamientos le provocan un estado de ansiedad que hace que predomine su sistema simpático y que éste actúe sobre algunos de sus órganos mediante palpitaciones y pérdida de apetito y de sueño. Después llega el día en que su médico le da los resultados. Este mira el informe y le dice: no es más que un bulto de grasa, o dicho de otra manera, de células adiposas. Nada que deba preocuparla. La mujer respira aliviada y su sistema parasimpático toma el relevo. Recupera el apetito, confianza al descansar, su corazón vuelve a calmarse y se recupera. Veamos otra posibilidad. La mujer vuelve a ver a su médico en este estado de estrés y este le anuncia que la mamografía le hace temer lo peor. Añade que no quiere correr ningún riesgo y sugiere que sea hospitalizada al día siguiente para realizar de una biopsia. Como la mujer llevaba ya un tiempo con su predominio simpático, la noticia supera el nivel de estrés que ella puede soportar. Sale de la consulta del médico con una crisis de taquicardia, náuseas y casi desmayándose. Aquí podemos ver el efecto de las sugestiones sobre el hipotálamo y sus repercusiones positivas o negativas sobre nuestra salud. Esto fue lo que motivó al sanador francés Émile Coué a sugerir a sus pacientes que se repitieran: cada vez estoy mejor. Resumamos el funcionamiento del cerebro humano. 1. Se introduce una situación y el cerebro límbico filtra la información.
que le interesa a partir de los datos que ya tiene en memoria. 2. La información será o dirigida al neocórtex para cotejarla con los hemisferios izquierdo y derecho, o retenida por el cerebro límbico. Si la información retenida está en resonancia con un dato instalado en la memoria emocional, el cerebro límbico reacciona en este mismo momento para ordenar la acción que juzgue de manera apropiada para tal situación. Esto no quiere decir que la acción sea necesariamente apropiada, pero el cerebro límbico le ordenará en función del recuerdo que tiene en la memoria. Recordemos el ejemplo del gato que ha memorizado agua igual a peligro. En el momento en el que siente algunas inofensivas gotas de agua, su cerebro límbico reaccionará como si hubiera un peligro real. Lo mismo sucede con nosotros. Todo lo que alguna vez nos ha dado miedo nos hace reaccionar con frecuencia de manera inapropiada. ¿Cuántas veces nos ponemos a la defensiva sin que exista realmente ningún peligro? 3. La información llega al neocórtex, es cotejada por los dos hemisferios, el derecho de una manera global sensitiva emocional y el izquierdo de una manera racional analítica. ¿Qué hemisferio predomina? Esto dependerá de la información recibida. Si la información que se introduce es de carácter emocional, será el hemisferio derecho el que primero se activa. Por el contrario, si la información es más bien técnica, requerirá sobre todo la actividad del hemisferio izquierdo. De este intercambio de información entre los dos hemisferios se obtiene una conclusión, lo cual motivará al cerebro límbico a actuar hacia el exterior y adaptar al organismo para la acción. El cerebro límbico graba la conclusión de la experiencia. Si se ha considerado agradable, se memoriza como algo a repetir. Si, al contrario, se ha juzgado como desagradable, la memoriza entre las experiencias a evitar. Además, conserva la memoria a la acción realizada. Así, frente a una situación similar, repetirá esta misma acción. La acción ordenada por el cerebro límbico es recibida por el hipotálamo, que utiliza los sistemas neurovegetativo y endocrino para ejecutarla. Estos últimos intervienen a nivel de las células, tejidos y órganos para adaptar al organismo. También es el hipotálamo el que informa a las demás partes del cerebro del estado del organismo en todo momento. Por esto se dice que es la voz del cuerpo en el cerebro, puesto que es él el que valida los argumentos biológicos para elegir cómo actuar. Por ejemplo, si me hace falta azúcar, el hipotálamo desencadena los mecanismos necesarios que me conducirán a comer alimentos azucarados. Si de alguna manera los sistemas neurovegetativo y endocrino regidos por el hipotálamo se encuentran ante la imposibilidad de ejecutar la acción ordenada para adaptar el organismo, se podría desencadenar un desorden que complicará seriamente la salud del individuo. Si a personas que están por un proceso de curación, es decir, con predominio del sistema parasimpático, se les hicieran pasar por muchas pruebas estresantes y agotadoras, podrían sufrir un deterioro de su estado físico a consecuencia de ello. Por todo esto, al conocer el funcionamiento de nuestro cerebro, estaremos más preparados para actuar eficazmente y para responsabilizarnos de nuestra salud y nuestro bienestar. Con esto terminamos el segundo capítulo. Es extenso, es intenso y al final del capítulo nos resume toda esta secuencia de nuestro cerebro en este cuadro. ¿Sí? Por eso es recomendable tener los libros de manera física para poder repetir la información, subrayarla y tener también acceso a este tipo de imágenes. Gracias por quedarse hasta el final. En el próximo episodio vamos con el capítulo 3. Sí, el título es muy interesante: cómo evitar que las influencias nos afecten. Gracias y nos vemos.